Que el Señor mucho los bendiga en esta noche. Vamos a compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad quería compartir con ustedes algunas enseñanzas, unas ricas enseñanzas que nos deja el libro de los Jueces. Antes de adentrarnos en este interesante libro, creo que sería bueno tener presente el contexto histórico, ¿no?, para poder comprender mejor el desarrollo de las historias de este libro. El libro de los Jueces es el libro posterior al libro de Josué. Bueno, para hacer un resumen breve, en el libro de Josué nosotros vamos a encontrar las batallas que el pueblo del Señor tuvo que librar durante unos cuantos años contra los amorreos, contra los fereceos, los jebuseos, contra distintos pueblos de la región, de la tierra que ya el Señor había marcado y había delimitado con anterioridad a través de Moisés. Y después de un determinado tiempo, el pueblo de Israel hace sus conquistas. El Señor le fue dando la victoria en distintas partes del territorio de Canaán. Y una vez que cesan estas guerras, ya la tierra entra en un periodo de reposo, y todavía teniendo a Josué con vida, se hace el repartimiento de las tierras para adjudicar a cada tribu el territorio asignado. Y una vez que cada tribu se establece y ya empieza un periodo de relajación, por así decirlo, el libro de Josué termina con el relato de su muerte y da paso a lo que vamos a ver ahora, el libro de Jueces. Bien, a manera de introducción, vamos a decir que el libro de los Jueces comprende un periodo aproximadamente de 300 años, un poco más, un poco menos, pero en términos generales la mayoría de los eruditos bíblicos y estudiosos coinciden con esta cantidad de años, ¿no? 300 aproximadamente. Básicamente, los distintos jueces que el Señor fue levantando cumplían dos funciones principales. Una era de carácter militar, que tenía que ver con la organización del ejército y salir a batallar contra los distintos enemigos que se iban levantando. Y en segundo lugar, tenían la función de juez. Una vez que el Señor le daba la victoria sobre sus enemigos, ellos hasta el día de su muerte se encargaban de impartir justicia en el lugar donde el Señor los establecía. Respecto al autor, es desconocido, pero también los estudiosos, en los comentarios uno puede encontrar que la mayoría suele atribuírselo a Samuel. Podemos extraer o identificar numerosas enseñanzas, preciosas enseñanzas del estudio de este libro, pero por cuestiones de tiempo, vamos a destacar o resaltar algunas que consideramos que son las más relevantes. Se las voy a leer. Una tiene que ver con el fracaso humano, la debilidad humana, y a su vez contrastada con la gran misericordia y el inmenso amor del Señor. Otra enseñanza tiene que ver con el poder del clamor. Cada vez que el pueblo de Israel se encontraba en una situación de dificultad, de opresión, clamaban al Señor y ese clamor llegaba hasta su presencia y el Señor actuaba.
en respuesta a ese clamor. Otra enseñanza tiene que ver con la importancia del pecado, ¿no? Que no es un tema menor, no es algo que puede pasar de largo, sino que el pecado delante de la presencia del Señor siempre va a traer consecuencias, por supuesto, negativas, no solamente para nuestras vidas en lo personal, sino para toda la comunidad, para nuestra familia, para la iglesia. Y otra enseñanza para destacar es la batalla que nosotros como cristianos tenemos que tener presente, que es continua contra el pecado, que persiste en vivir en nuestro corazón. Al igual que los cananeos, que vamos a ver más adelante, persistían en habitar en la tierra, así también nuestro viejo hombre va a persistir para hacerse lugar en nuestro corazón. Bueno, una vez dicho esto, a modo de introducción, vamos a ver las características generales de los jueces. Estos jueces, a diferencia de los líderes predecesores, como Josué o como Moisés, no eran hombres intensos en el Señor. O sea, ninguno de los jueces llegó a igualar la vida, la calidad de vida espiritual que tuvo Moisés. O sea, después de Moisés y de Josué no se levantó ningún líder que fuera capaz de tener esa relación tan intensa con el Señor, o ese liderazgo tan fuerte, ¿no? Tan marcado y tan reconocido a nivel nacional, sino que más bien estos jueces se desempeñaban en una zona específica de las tribus de Israel. Eran hombres comunes y corrientes, hombres sencillos, eran hombres con flaquezas que el Señor los iba levantando del anonimato. Vamos a encontrar en el estudio de este libro un ciclo que va a ser reiterativo y repetitivo a lo largo de toda la historia de los jueces. Uno tiene que ver con la apostasía. Y ahí vamos a tomar un extracto de algunos versículos para poder ejemplificar, ¿no?, esto que estamos diciendo del ciclo, que es el llamado ciclo de apostasía. En primer lugar, vamos a encontrar varios versículos que dicen que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El pueblo de Israel, como decíamos al principio, esta generación que se fue levantando, no fue una generación que conoció las obras del Señor, que el Señor realizó en Egipto. No vieron cómo el Mar Rojo se abrió, ellos no vieron o no estuvieron presentes cuando las aguas del Jordán se abrieron y los milagros que el Señor había hecho en el desierto, sino más bien que ellos eran una generación que ya habían nacido en la tierra prometida, pero por alguna razón desconocían ellos al Señor que había hecho todas estas proezas. Y rápidamente ellos inclinaron su vida y su corazón a la apostasía, abrazaron a los ídolos de los pueblos de alrededor y con esto provocaron a ir al Señor. Esto va a ser una constante durante esta etapa. Bueno, a consecuencia de esta apostasía, el Señor iba a permitir que un determinado enemigo, porque no siempre iban a ser los mismos, se levantara y trajera aflicción y opresión sobre las tribus de Israel. De tal manera que estos pueblos vecinos, estas naciones vecinas, venían y saqueaban las cosechas, se robaban todo y de esta manera iban empobreciendo a Israel. Cuando esta situación ya no daba para más, los israelitas lo que hacían era clamar al Señor, ¿no? Hay
unos versículos que se repiten que dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Pero este no era un clamor por liberación del pecado, no era un clamor por santidad, sino que era un clamor que era el resultado de esta situación adversa que ellos estaban atravesando. Pero aún así, el Señor, en su amor y en su fidelidad, va a tener misericordia de ellos. Y continúa este ciclo, ¿no?, de apostasía. Luego el Señor permitiendo que un enemigo determinado se levante. Luego el arrepentimiento y el clamor. Y luego se completa el ciclo con esta liberación que venía de parte del Señor, ¿no? Y hay pedacito del versículo, de unos versículos que dicen: y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Bueno, ¿por qué hablamos de un ciclo? Porque una vez que Israel podía sacarse el yugo de opresión de sus enemigos, pasaba un tiempo y ellos volvían otra vez a hacer lo mismo. Y es como que esta rueda se repetía una y otra vez. Va a ser una constante a lo largo del libro de los jueces. Y esta era la manera en la que Israel vivía. Estaba encerrado en ese ciclo y no podía salir. Nos va a hacer muy bien y nos va a servir mucho considerar una serie de errores que el pueblo cometió, que son errores que nosotros también solemos cometer en nuestra humanidad y en nuestra debilidad. Uno tiene que ver con esto de no expulsar a los habitantes de la tierra por completo. Si bien con Josué los israelitas ganaron grandes batallas y conquistaron muchos territorios, pero con el tiempo Israel se fue multiplicando y necesitaba ampliar sus fronteras. Pero para ello tenía que seguir conquistando. No era que el periodo de conquista se había terminado con Josué, sino que ellos tenían el deber de seguir expandiéndose. Había todavía territorios por conquistar, había tierra por ganar, había enemigos por vencer todavía. Y esto me llevaba a mí a pensar en algo. Hay mucho territorio ganado en el espíritu por muchos pastores, por muchos hermanos que han pasado ya, y otros que todavía están con nosotros, pero están en otra etapa de su vida, quizás ya más adultos, más mayores, lo cual no quiere decir que todavía ellos no estén ganando y conquistando en el espíritu. Por supuesto que lo siguen haciendo, ¿no? Pero ellos nos han dejado un terreno ganado, un camino marcado, y pensaba en nosotros, los que somos un poco más jóvenes. ¿Qué vamos a hacer con ese territorio que fue ganado, que fue alcanzado y que fue conquistado por la generación anterior? Creo que nosotros tenemos que ser buenos administradores de lo que ya se ganó, de lo que ya otros conquistaron. Tenemos la bendición de haber recibido revelaciones del Señor que otros ganaron doblando sus rodillas, clamando, llorando, sufriendo quizás en soledad, pero el Señor abrió caminos, nos mostró cosas hermosas. Y nosotros, como nueva generación, tenemos que aprender a valorar todo lo que hemos recibido como herencia, y tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo. Y a su vez no podemos quedarnos tampoco de brazos cruzados disfrutando de la tierra que otros ganaron, sino que nosotros también tenemos que abrirnos camino y seguir conquistando en el espíritu muchos lugares. No tenemos que conformarnos, ¿no? El Señor nos ha dado grandes bendiciones, pero nosotros tenemos que tener ese espíritu de
de guerrero como tenía Josué, como tenía Caleb, y tratar de avanzar aún más todavía en el espíritu, ¿no? Saber que hay tierra todavía por ganar, hay lugares todavía por conquistar en la oración, en el clamor, en el culto. No pensar que, bueno, ya lo tenemos ganado, ya lo sabemos. No sabemos nada en realidad. El Señor en su misericordia nos permitió que pudiéramos conocer un poco de las bendiciones que otros ganaron, pero nosotros tenemos que asumir ese rol de cuidar lo que se ganó y de saber que aún hay más todavía por conquistar. Pero estos enemigos tenían una particularidad: no querían irse, persistían, dice la palabra de Dios, insistían ellos en vivir en ese lugar, no rehusaban a salir de sus territorios. Y era una batalla constante. Israel, hay muchos enemigos, definitivamente no los pudo expulsar y terminó conviviendo con ellos. Y esto fue tremendo en lo espiritual para Israel, porque terminó llevándolos a este ciclo de apostasía que hoy hablábamos. Por eso es fundamental nuestra batalla contra el pecado y poder en el Espíritu ganar lugar, dejar que el Espíritu Santo vaya conquistando las distintas áreas de nuestra vida para que el enemigo no termine haciendo estragos en nosotros. Ya para ir terminando, quería resaltar algunas cosas más. Josué 17:6 dice: y cada tribu se volvió independiente una de otra, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Esto también fue una constante en esta etapa de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía, no había un rey, no había un gobernante fijo. Los israelitas no se sometieron a la autoridad del Señor. Y también esto me hacía pensar en, si nosotros actuamos de esta manera, que cada uno haga lo que bien le parezca, en la iglesia creo que todo sería un desorden, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que movernos como unidad, tenemos que movernos como cuerpo de Cristo, no hacer cada uno lo que le parece, ¿no? Sálvese quien pueda. Sino tenemos que entender que tenemos una autoridad que es el Señor, y tenemos autoridades ministeriales que el Señor puso, liderazgo en la iglesia, y nosotros tenemos que procurar movernos como cuerpo de Cristo, no aisladamente. Y quería dejarte 2 versículos. Uno se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. El versículo 5 en adelante dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de no permitir que se levante una nueva generación sin que conozca al Señor, sino que es nuestro deber y nuestra responsabilidad hablarles del Señor una y otra vez, en nuestras conversaciones, que pueda estar siempre el Señor. Otro versículo está en Santiago 4, versículo 4, dice: ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Esto es justamente lo que habían hecho los israelitas. Se habían hecho amigos de los cananeos, ¿sí? Habían incorporado a su vida las costumbres y los hábitos de los cananeos, que los llevó a vivir esta vida tan triste, tan desordenada, con tanto sufrimiento. Para hacer una recapitulación y concluir este mensaje, recordarte esto: cuidemos y mantengamos todo lo que con tanto esfuerzo han ganado nuestros padres espirituales.
en primer lugar. En segundo lugar, entendamos que ahora a nosotros nos toca asumir la responsabilidad de conquistar nuevos territorios en el espíritu, de avanzar, de ir por más, de no conformarnos con lo que hemos recibido como herencia. En tercer lugar, no dejemos que el enemigo siga viviendo entre nosotros. Expulsemos a ese viejo hombre, no nos hagamos amigos del mundo para poder tener una tierra limpia de pecado y poder tener una correcta relación con el Señor. Y por último, si podemos identificar que estamos viviendo en ese círculo de apostasía, donde siempre estamos en el mismo lugar, pecamos, le pedimos perdón al Señor, Él viene, nos limpia, nos sentimos un poquito mejor y volvemos a caer en lo mismo, creo que tenemos que romper con esa clase de vida. Dejar de una vez por todas de vivir en ese círculo vicioso y dejar que el Señor venga a traernos victorias definitivas a nuestras vidas, esa clase de victorias que rompe con ese círculo vicioso y que nos lleva a poder vivir una vida plena y abundante en esa tierra prometida, preciosa que el Señor nos dio. No es solamente esa que nos espera en el cielo, sino que acá en la tierra también hay una tierra prometida que es de abundancia, de plenitud, de paz, no libre de dificultades, pero sí una tierra de bendición. Así que te dejo con esto, oremos para que el Señor nos libre de llevar esa clase de vida que es tan redundante y que siempre da vueltas en un mismo lugar. Así que bueno, hermano, espero que este repaso por el libro de los jueces, con todo lo que estuvimos viendo, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Que Dios te bendiga mucho.